Bueno, bueno, gente. En los últimos dos videos te he hablado de cómo se tiene que jugar el personaje y de paso te traje un gameplay aplicando este personaje y sus conceptos correspondientes, haciendo mucho daño, aguantando un montón y obviamente teniendo una participación en el mapa masiva. Este personaje tiene mucha capacidad de snowball en todo el tiempo de juego, gracias a su alta participación y a su aporte para el equipo y tanto el daño que él tiene base, lo cual es una locura. Solamente que tenle mucho cuidado a esta cuestión porque la verdad debe tener una build correspondiente muy específica, la cual te explicaré a detalle en este video. Hay que tener en cuenta diferentes aspectos, que escala muy bien en daño mágico y escala muy bien en cuestiones de vida y defensa, lo cual le vamos a sacar mucho provecho a ambas builds. Hay una quinta build que es un poco más bruiser, pero en lo personal lo intenté, pero no tuvo buenos resultados, que se basaba principalmente en ítems como lo era, a ver, el tomo insaciable, ya que nos brinda vida, la palabra del augurio, ya que nos brinda muchísima defensa, y la túnica de la invocación. A diferencia de lo que puede llegar a ser Diaoshan, como lo puede llegar a ser otros personajes con alta exposición, tienen la capacidad de hacer daño continuo. Este personaje no. Por esa razón, no es bueno con esta build. Por esa razón, prefiero dejarlo un poquitico de lado y darles los consejos correspondientes correctos. ¿Listo? Porque, pues, nosotros normalmente vamos a querer este tipo de builds con personajes que se exponen, pero siempre y cuando tengan ataque constante, que tengan alto DPS. Doctor Bian, Diaoshan, entre otros, tienen esta capacidad, mientras que este personaje no. Por eso les digo que tengan mucho cuidado al momento de armarlo. ¿Listo? Ahora, les voy a mostrar las 4 builds que logré armar teniendo unos resultados bastante sólidos y todos fueron constantes, o sea, no hubo declives fuertes y sí, se perdieron varias partidas, pero tuvimos excelentes resultados y excelentes números, que es lo que principalmente nosotros buscamos al momento de querer armar una build. Antes de seguir con el video, te recuerdo que tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord y que hacemos transmisión todos los días en el canal principal de YouTube, que todo eso se encuentra en la descripción. El número de WhatsApp y el número de Discord me pueden escribir directamente al WhatsApp y allá les mandaré el contacto correspondiente para que se unan a cualquiera de estas dos redes. Prefiero hacerlo de esta forma para que no se unan bots, ni spam, ni nada de eso, entonces para que ustedes se sientan mucho más cómodos y mejor. Ahora sí, vamos a darle caña con el mandango y primero vamos a ir por la línea de choque. La línea de choque tiene una build muy específica que es principalmente basada en cuestiones de daño continuo, por así decirlo. Nos vamos a ir directamente por unas botas para tener un poco más de resistencia en nuestra fase de líneas y todo esto dependerá del personaje que nosotros tengamos enfrente. Si nosotros queremos un personaje, tenemos un personaje enfrente que hace daño mágico, vamos por botas de resistencia mágica. Si es de daño físico, vamos por botas de armadura, ¿cierto? Después saltaríamos directamente por nuestro ítem principal de daño, que sería esta capita, ¿cierto? Esta capita lo que hace es que cada vez que nosotros estamos cerca de un enemigo, vamos a hacer daño por porcentaje de vida máxima nuestra, lo cual eso facilitará muchísimo los daños que nosotros vamos a hacer, sin contar de que también vamos a aplicar cortacuras, lo cual funcionará mucho contra personajes con alta curación, como le puede llegar a ser Dune, entre otros, ¿cierto? Entonces facilitará mucho. Esta es la ruta de armado, si se dan cuenta es exactamente lo mismo, pero bueno. Aquí hay diferentes opciones, pero primero quiero hacer un pequeño salto a las arcanas. Las arcanas, si se dan cuenta, vamos por salud máxima defensa, salud máxima recuperación de salud y salud máxima reducción de enfriamiento, ¿cierto? Esto nos facilitará tener más daño al principio del juego gracias a este ítem, la capa abrasadora. Por eso es muy importante tener esto en cuenta. Ahora, la furia del jefe supremo cambia por completo todo el concepto del juego, ya que nos va a permitir tener resistencia física, resistencia mágica y de paso nos va a brindar curación constante, lo cual nos permitirá hacer los tradeos cortos que al principio del juego nosotros es lo que buscamos y nos maximizará el daño directamente de la capa abrasadora, lo cual facilita muchísimo el juego. Y esto es en prácticamente todas las etapas. Después pasaremos directamente por la premonición siniestra, porque prácticamente la gran mayoría de personajes que nos vamos a encontrar enfrente se basan mucho en velocidad de ataque y de paso daño físico. Entonces con esto neutralizamos prácticamente todos los matches que tenemos enfrente. Pero si tienen mucho daño mágico, salta directamente por el guardián de larga noche. También nos brinda mucha vida y la resistencia mágica que nos aporta es bastante decente, sin contar de que nos brinda una supervivencia
muy agradable. Entonces es bastante bueno. Estos dos ítems varían dependiendo la situación de juego y quién se encuentre fedeado, pero los tres primeros siempre van a ser en el mismo orden. Y el último ítem ya te lo dejo un poco más a tu criterio, pero yo quise colocar la ira sangrienta ya que nos va a permitir extendernos un poquitico más en los intercambios y que nos va a facilitar un poco más la supervivencia en medio de nuestros tradeo, ¿cierto? Más cuando nosotros vamos a diviar en medio del campo enemigo, lo cual nos facilitará muchísimo más este tipo de intercambios. Pero recuerden, nos hace un poquito de daño, lo cual debemos tener esos datos en cuenta. Ahora, pasemos directamente por la segunda build, la línea de choque. Nos vamos a ir la segunda build, la línea de la jungla, la línea de farmeo, de cazador, perdón. De nuevo, salud, salud y más salud. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros siempre vamos a querer presencia en el mapa. Pero hay un dato muy importante que facilita muchísimo la limpieza y es la cantidad de vida que nosotros vamos a conseguir gracias al agarre del gigante, el ítem de jungla para tanques. Nos va a facilitar tener mucho más daño y más limpieza en la jungla, lo cual nos va a funcionar bastante bien. Y no solo eso, sino que cuando nosotros vayamos consiguiendo el farmeo de estos campamentos, vamos a ir ganando constantemente reducción de enfriamiento, lo cual viene perfecto para nuestro kit de habilidades. Entonces nos facilitará muchísimo más la cuestión. Si se dan cuenta, el resto de la build sigue siendo exactamente lo mismo, a excepción de una pequeña cosa, que serían las botas de rapidez, ya que nosotros necesitamos ser mucho más rápidos en el trayecto del juego, y no solo eso, sino que al tener un poco más de vida con este ítem, vamos a poder hacer un poco más de daño con el agarre del gigante y al mismo tiempo la capa abrasadora. El resto sigue siendo exactamente la misma explicación. ¿Listo? Dato importante, si se dan cuenta, nosotros vamos primero por el ítem de jungla, después por la primera parte de la capa y de inmediato por las botas, para facilitarnos muchísimo más la limpieza y movernos más rápido en el mapa. Después iremos por la capa abrasadora por completo, el ítem de jungla por completo y los últimos ítems ya se los comenté. Ahora, pasemos directamente por la línea de merodeador. El merodeador en este caso sí ya cambia un poquitico más, ya vamos con exactamente lo mismo, salud y velocidad de movimiento, salud y recuperación y bla 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 bla, ¿cierto? Exactamente igual en cuestiones de arcanas, porque nosotros vamos a querer jugar en torno a la base de nuestra vida, ¿cierto? La cuestión está en que nosotros en esta situación queremos brindar mayor utilidad y la mejor forma de hacerlo es curando a nuestros compañeros y proporcionándoles escudos, o sea, brindando utilidad adicional. Entonces, directamente el guardián del manantial nos va a permitir tener dos cargas para curar al personaje que nosotros querramos o que se encuentre más bajito de vida y de paso nos va a curar a nosotros. Y no solo eso, sino que también nos va a regenerar maná. Cuando nosotros conectamos directamente con la Ultimate y caemos de forma instantánea, ya de por sí ya podemos enlazarnos con él y comenzarlo a curar aún mucho más después de nuestra llegada. Entonces facilita muchísimo nuestras interacciones en el mapa y se los aseguro que es una locura el tipo de participación que nosotros podemos llegar a tener. Después pasaremos, si se dan cuenta, por ciertas divisiones. Primero vamos por la primera parte del ítem de soporte, después vamos por las botas de resistencia, que en este caso principalmente vamos a querer participar con el AD Carry y con el de la línea de choque, porque siempre vamos a estar en la línea de medio gracias a que nuestra ultimate lo permite. Después vamos a ir por las boticas, por esta misma razón, da daño físico en ambos sectores, entonces vamos a estar bastante bien. Y después vamos a ir por la primera parte de Luz del Alba, ya que nos va a permitir tener un escudito adicional que obviamente no es muy grande, pero que sí aporta bastante a nuestros compañeros, más porque es un escudito constante y se los aseguro que llega a salvar bastante. Después pasaremos por el ítem completo de soporte, que para mí debe ser prioridad para cualquier personaje que juegue merodeador. Siempre debe ser prioridad el ítem de merodeador para poder aportar un poco más a nuestro equipo. Y por último, Luz del Alba completo, para terminar de tener unos escudos mucho más potentes y tener un poco más de resistencia. Y el resto sigue siendo exactamente igual. Aportes de curaciones, aportes de resistencias y listo. Ahora, el que más estaban esperando, lo más probable, y es lo siguiente. Pero una pequeña pausa. Sí o sí, intimidar. Nosotros vamos a querer adentrarnos en medio del campo enemigo y el intimidar va a aportar un montón. Se los aseguro, va a aportar bastante. Entonces, mucho ojito con este ítem. Y por último, tenemos esta pedazota de build que no sé cómo explicarlo, pero es que pega riquísimo, se los aseguro. Son one shots casi seguros. La cuestión está, mis queridos saltamontes, de que nosotros vamos a querer ir directamente por las botas para tener un poco más de velocidad de movimiento, recarga de maná y de paso daño mágico adicional, lo cual viene bastante bueno. Después vamos a querer ir por el cetro de reverberación para obviamente tener un poquitico más de daño
y en este caso que el combo sea un poco más detonador. Después vamos a querer ir por, en este caso, la madera de Nebulón, que nos va a permitir tener perforación mágica en 60 puntos. Eso quiere decir que es perforación plana, lo cual va a hacer que este ítem y esto peguen muchísimo más duro, lo cual facilitará muchísimo más nuestro principio de juego. ¿Listo? Después vamos a querer ir por los bastones de hechicería porque recuerden cómo es que es el personaje. Nosotros potenciamos un autoataque después de determinado tiempo y se lo lanzamos al pescuezo, ¿cierto? Entonces, normalmente el combo sería escudo, desplazamiento, básico, detonación de escudo y salir por patas. Ese es el combo rápido. Y no te vuelves a meter hasta que vuelvas a tener el combo completo. Que todo esto se consigue después de que vuelves a tener el básico potenciado. Y esto vuelve a activar directamente los bastones de hechicería, lo cual viene fantástico. Combos ultra rápidos, muy efectivos y que llegas a hacer bastante daño, entonces mucho ojito con eso. Después vamos a ir por la ira del sabio, que nos va a potenciar muchísimo más nuestro ataque mágico con todo nuestro kit, lo cual viene bastante bien. Después, el tomo insaciable, lo puedes hacer ciertas alteraciones con él, puedes ir por un poco más de resistencia, puedes ir por un poco más de daño, pero en lo personal fue el que mejor resultados me dio en el trayecto de los 7 juegos consecutivos que hice con esta build y la verdad estuvo bastante sólido. De hecho, este ítem lo puedes reemplazar si lo quieres jugar en la línea de la jungla por el ítem de jungla, entonces para que lo tengan en cuenta. Y por último, para aprovechar directamente este ítem, la madera de Nebulón, vamos a querer ir por el báculo del vacío, para tener un poco más de perforación y en este caso perforación porcentual, que nos servirá muchísimo en el caso tal de que tengamos muchos tanques enfrente. Entonces, mucho ojo con él. Después vamos a ir por arcanas de pesadilla, 10 piezas, 5 piezas de reencarnación, 5 piezas de armonía, porque nos sirve mucho la velocidad de movimiento, y 10 piezas de tributo, que nos sirve mucho para terminar de explotar al enemigo. Si se dieron cuenta, lo estoy probando con herir en esta situación, pero ustedes pueden llevarlo ya sea con destello o directamente con el ejecutar, que el ejecutar para mí es 1000 veces mejor, porque siempre nos hace falta una gotica de daño adicional, que obviamente a este personaje le hace falta. Y eso sería prácticamente todo. ¿Cuál es la build que más te gustó? Y si ya has hecho las pruebas de esta build, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios, a ver si te funcionaron tanto como a mí. Entonces nada, espero hayan disfrutado este pedazote de video y les recuerdo que si no se han visto los videos anteriores, échenles un ojito. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. ¡Mua! Bye bye. Gracias por ver el video y recuerden dejarme en la caja de comentarios cualquier petición que ustedes quieran. Se les quiere. Sayonara.